La grabación. Aquí estamos ya, estamos iniciando la grabación ahora de la materia de distribución de la planta. Ok, el show, 11:45 para tener control del tiempo. Muy bien. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo algunos conceptos de la distribución de planta. ¿Ok? Y bueno, pues ahí les puse el cuestionario en ese sentido, de los conceptos que ya estuvimos viendo. El día de hoy vamos a ver tipos de distribución de planta que existen. Ahí vienen algunas fotografías alusivas a ello, al tipo de distribución de planta que existen. Hay plantas muy grandes, ¿eh? Normalmente pues, nosotros conocemos las pequeñas, las fábricas donde, no sé qué tan grandes estén los edificios de las fábricas de ustedes donde trabajan, pero hay naves industriales gigantescas como la que se ve ahí, la de donde construyen los aviones, y eso obedece a un tipo de distribución de planta, que es por posición fija, se llama. Ahorita vamos a ver ya la descripción de ese tipo de planta. Y si se fijan ahí donde está el avión, el primero que se ve, el más grande, cómo hay cosas que están alrededor del avión, hasta arriba de las alas, y luego adentro hay personas que están acomodando cosas y hay escaleras para accesar, y esas son instalaciones especiales, ¿okay? Y esos son por posición fija. El tipo de distribución de planta que más se usa hace ya muchos años y hasta la actualidad son los tipos de distribución en celdas, como el que se ve allí, que es una celda en U. Hay celdas en diferentes posiciones o formas, no nada más la U, hay en U, en S, en O, en V, pero el concepto es el mismo, que hay un flujo continuo de un flujo de una pieza que se le llama. Y bueno, hay otro tipo de distribución de planta que es por producto, lo que se ve allí de un automóvil. Ahí es un automóvil Tesla muy padre que está allí, un robot va a ensamblar una llanta. Son procesos pues, muy automatizados ya los que tiene Tesla para hacerlos técnicos. Entonces, es el tema de hoy, muchachos, la distribución de la planta. ¿Qué tipos hay? Es nuestra sesión número 2 de hoy, 6 de febrero, para la materia, ¿no? La asistencia ya de esta segunda sesión de la materia, segundo sábado, ya está en Classroom. Bueno, va a aparecerles a las 11:55, un ratito más, para que me contesten el registro. La actividad que hicimos la semana pasada, viernes 5 de febrero, fue el cuestionario de aprendizaje de la sesión 1. Fueron 10 preguntas, o 8, creo que fueron 8 nada más, 8 preguntas. Y para la tarea de hoy va a ser un trabajo de investigación. Ahorita al final de la materia se los indico. ¿Okay? Y bueno, la asistencia de las sesiones. Vamos a esta materia. Y bueno, en los tipos de distribución de planta, existen estos por posición fija, por producto, por procesos y por celdas. Son los 4. Hay textos donde vamos a poder ver algunos más, ¿ok? Pero estos son los principales tipos de distribución que se. Y bueno, vamos a verlos hoy y vamos a ver también cuestiones relacionadas al movimiento del material, movimiento del hombre y movimiento de las maquinarias. Normalmente una buena distribución de planta, ya obviamente la posición de los equipos y de las celdas es muy importante, pero obviamente el movimiento del hombre y de los materiales, a final de cuentas, son los que, si son eficientes, van a hablar de que tenemos una buena distribución. ¿Okay? Por ejemplo, ahí viene en esa foto un tipo de distribución de planta a manera de celda, es una celda en U. Y hay algo muy importante para, creo que hay alguien de ustedes que ha sido materialista. Cuando hay una celda en U, muchachos, normalmente los operadores están adentro de la U, como se ve, y hay 3 operadores, ¿no? Cada operador puede trabajar en una o 2 estaciones diferentes, si son multi-skill. Tiene la capacitación suficiente, por ejemplo, el operador
El primer operador, el que está en la parte baja, este operador puede o trabajar en la estación 1 o en la estación 2, tiene la capacitación suficiente. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo operador puede trabajar con 2 estaciones y el tercer operador también, con esa estación que tiene enfrente, o ayudarle al operador con la otra. Entonces, es una de las bondades de las estaciones por celdas. Las plantas están distribuidas en forma de celdas, en este caso de U. Pero a la hora de mover los materiales, los hombres pues tienen que tener su espacio, ¿no? Ergonómicamente se considera un espacio suficiente para dar vuelta y para todo esto ergonómicamente de 1.2 metros. Pero fíjense, en la parte exterior de la celda hay unos cuadros con unas flechas rojas. Tiene que haber accesos para que los materialistas estén surtiendo la materia prima a esa celda. ¿Okay? Puede ser materia prima, conectores o cables o tuercas, tornillos o subensambles que vienen de otra celda que está enfrente o retirada a 20 metros o qué sé yo. Hay subensambles que viajan de una celda a otra ya para lograr un producto. ¿Okay? Entonces tiene que haber accesos en la parte de atrás para que haya suministros por los materialistas y también pues acceso en este caso donde están las flechas azules para que el producto terminado salga ya en una tarima o en caja. Entonces a esto obedecen ya los conceptos de movimiento del material y del hombre y de la máquina. Entonces, estos son los 4 principales tipos clásicos de una distribución de planta por posición fija. Esta por posición fija, normalmente el producto pertenece en un lugar fijo, por eso se llama así, fijo, posición fija. ¿Qué quiere decir? Que el proceso va hacia el producto no se va a mover. Por ejemplo, en el caso de manufactura de un avión, el avión no se mueve, ¿no? Como se mueve en la línea de manufactura, por ejemplo, automotriz, de los carros. El carro se va moviendo en un conveyor. Normalmente son conveyor, hay diferentes maneras, ¿no? Pero normalmente el carro se va moviendo y es una distribución diferente, no es por posición fija. Pero cuando están fabricando el avión está fijo. Por eso el producto otra vez permanece en un lugar fijo y el proceso va hacia el producto. Ahorita vamos a ver otros ejemplos aparte del avión. Un barco, por ejemplo, cuando construyen un barco, el barco está fijo, ¿no? Son grandes, normalmente los de posición fija son construcciones gigantescas o grandes. ¿Alguien le ha tocado ir a donde fabriquen algo así? Por ejemplo, aunque así se le llama distribución de planta, cuando construyen un puente de grandes dimensiones, también se considera una distribución de planta, porque es similar a construcción de un avión. Un gran puente, ahí todos los procesos van hacia el producto. ¿Cuál es el producto del puente? Nunca les ha tocado ver un puente en construcción de grandes dimensiones. El puente que tienen allá en Tamaulipas, allá en Tampico Madero, es el que está muy grande. Yo no lo conozco. El puente de los que más conozco, más grandes, pues me ha tocado en Estados Unidos. Pero una gran instalación que me tocó ver, parecido al del avión, es en la NASA en Houston. Me tocó ir de visita una vez, ahí con unos amigos de la familia, nos llevaron a la NASA y estaban construyendo un transbordador, como el Challenger o ese tipo. Y eso obedece a eso, una porción fija, ¿no? Tan grande. Y los otros 4 tipos, muchachos, el por producto o por proceso son similares, pero ahorita vamos a ver las diferencias. Y el último es el que les digo que es muy socorrido actualmente por células o celdas de fabricación. Y en esos 3, el producto se mueve al proceso. O sea, el producto va en movimiento siempre. ¿Okay? Esas son las diferencias entre fija y esos 3. Muy bien. El de posición fija, entonces, son para grandes productos. Dice, la distribución por posición fija se emplea fundamentalmente en proyectos de gran envergadura en los que el material permanece estático
mientras que tanto los operarios como la maquinaria y equipos se trasladan a los puntos de operación. El nombre, por tanto, hace referencia al carácter estático del material. Ahí dice distribución por posición fija, ensamble de un avión Airbus en la planta de Airbus en Toulouse. ¿Quién fuera para ir a ver esa fábrica? Pues hasta Francia, ¿no? Dice, es usada para grandes productos como barcos, edificios, aviones, porque el tamaño del producto hace poco práctico moverlo entre operaciones en el proceso. Ahí viene una imagen de un avión donde vemos los trabajadores cómo están moviéndose alrededor del producto. Hay equipos que son móviles y esos equipos pues vienen conformando el proceso de fabricación, ¿no? Tal vez haya máquinas soldadoras, haya máquinas remachadoras, haya equipos de pintura, qué sé yo, múltiples procesos que van hacia el producto. El producto está fijo. Ventajas de este tipo de posición fija, pues se logra una buena utilización de la maquinaria que está alrededor, se adaptan a una gran variedad de productos, se adapta fácilmente a una demanda intermitente. ¿Por qué? Porque los grandes productos, los aviones, pues no están produciendo como en las fábricas de piezas normales, ¿no? 1000 piezas por hora o por el estilo, ¿no? Un avión no sé cuánto tiempo tarda en fabricarse, pero debe ser, sí, meses, ¿no? Si no meses, pues al menos sí varias semanas. Presenta un mejor incentivo al trabajador en este tipo de proyectos o de procesos, mientras los trabajadores son bien pagados, ¿no? Se mantiene más fácil la continuidad en la producción. Desventajas, pues ocupan mucho espacio, definitivamente. Manutención de las piezas hasta el emplazamiento principal del montaje, o sea, para mantener las piezas, esa batalla, porque pues, es un lugar ahí difícil de acceso. Y es complejo utilizar con equipos difíciles. Habrá equipos especiales que no es tan fácil estarlos acercando allí a este tipo de productos. Aquí viene otra fotografía de ejemplos, grandes puentes. El puente, no sé si sea el más grande de México, el Baluarte, que está allá para de Durango a Mazatlán. Dicen que está muy padre ese puente. Yo tengo muchas ganas de verlo, pero no ha habido oportunidad. Hay grandes autopistas o carreteras, esos también se consideran de posición fija. Las grandes naves como la estación espacial que está actualmente en el espacio. Fíjense, ese fue un caso especial de una distribución, por tanto, o sea, la estación espacial se fue ensamblando poco a poco hasta llegar a lo que es actualmente. Ya no ha tenido agregado, pero no sé cuántos metros tenga de largo la estación, creo que anda alrededor de los 240 metros de largo. Por cierto, haciendo publicidad, a mí me encanta el espacio. Sí saben que la estación espacial la pueden ver desde sus casas, ¿verdad? ¿No les ha tocado? ¿No saben de eso? Hay una aplicación que tú la bajas en el celular y te dice cuándo va a pasar. Si vives en Reynosa, te dice, va a pasar hoy a las 7:47 de la tarde. Y sales y ahí va pasando la nube. Anoche la vi aquí en Laredo. Yo tengo dos aplicaciones y luego cuando va pasando, por ejemplo, si pasa por Reynosa, si vives en Reynosa, cuando pasa de día, tú puedes tomar ahí en tu celular, porque va una cámara de la estación apuntando hacia abajo. Tú puedes tomar la foto de cuando pasó por ahí. Entonces, la estación espacial es un caso especial de este tipo de fija, los bancos, obviamente. Las, los grandes abanicos esos de generación para energía eólica, fíjense las dimensiones del rotor o de las aspas ahí con personas, gigantesco, ¿no? Entonces, las partes que se van a ensamblar van hacia el lugar de donde ya va a quedar el abanico, ¿no? Entonces, ahí ya se hace el ensamble final. A mí me tocó ver unas aspas cuando iba para en Monterrey, que iban entrando a la ciudad en trailers bien grandes, aspas gigantescas, ¿no? Iban a un parque eólico. Me ha tocado ver un parque eólico, el más grande que he visto allá en Coahuila, en el desierto. Era de Saltillo a Torreón.
la carretera libre, hay un parque eólico que yo no sabía que existía. Hace como 3 años me fui por la libre para ahorrar dinero, porque no había mucho dinero, la verdad. Y me tocó ver el parque eólico. Muy padre, hasta es un ruidazo enorme ahí. Ok, segunda tipo de distribución de planta por producto. Es el segundo de 4. Se le llama también distribución en cadena o en serie. ¿Ok? Dice, cuando toda maquinaria y equipos necesarios para la fabricación de determinados productos se agrupan en una misma zona. Siguiendo la secuencia de las operaciones que deben realizarse sobre el material, se adopta una distribución por producto. También se le llama producción en serie, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el producto recorre la línea de producción de una estación a otra, sometido a las operaciones necesarias. Un caso de estos son los carros. El carro va, el producto se va moviendo a través de todos los procesos que va a requerir. Este tipo de distribución es la adecuada para la fabricación de grandes cantidades de productos muy normalizados. Fíjense, me ha tocado ver las plantas de ensamble de los automóviles y es increíble. Por ejemplo, la más reciente pues es nuestro cliente aquí en Saltillo, Derramadero se llama esa parte, un parque industrial, de Saltillo hacia la salida hacia Zacatecas. Y la RAM 1500 se ven impresionantes cómo empiezan desde cero, desde el chasis, que es la primera parte que pone una grúa allí sobre la línea, el conveyor. Y luego se van agregando todas las demás partes, ¿no? El chasis, pues van la parte de, primero ponen la parte del motor, y luego ponen la transmisión, y luego van poniendo amortiguadores, las llantas todavía no entran allí, y luego ya ponen la cabina, y ya se empieza a ver más ya más en forma, ¿no? Pero es muy padre. Entonces, ese tipo es una distribución de planta por producto, y hay varias líneas pues similares o iguales. Entonces puede haber producto A, producto B, por ejemplo, como en esa fotografía. Los procesos, por ejemplo, pueden ser diversos, ¿no? Ensamble, pintura, lijado, empaque y producto final. Entonces tenemos una entrada entrada de materia prima al inicio, o puede haber entradas de materia prima intermedias, dependiendo de los procesos. Ahí no estoy poniendo las flechas amarillas, pueden ser materias primas intermedias hasta que tenga un producto. ¿Qué características tiene este tipo de distribución de planta por producto? Pues la línea está orientada según el flujo del producto de acuerdo a la secuencia de las operaciones, colocando una operación inmediatamente adyacente a la siguiente. La materia prima ingresa por el frente a la línea y sale de la línea hasta el final como producto terminado. No sé si les platiqué el trabajo excelente que tiene un operador ahí en Chrysler. Imagino que sí son todas las ensambladoras de automóviles. Cuando sale la camioneta ya terminada, allí en Saltillo, en el Ramadero, hay un fulano que faltan, ¿qué le diré? Antes de que el conveyor llegue como unos 6 o 7 metros antes de que la camioneta ya se baje del conveyor, se sube un fulano y todavía están haciéndole alguna operación que otra ya la camioneta, y la función de él es, prende la camioneta, le da allí acelerones, ya en eso que ya está, prende el estéreo, le sube a todo lo que da. Su trabajo es, hace eso, y luego ya en eso ya la camioneta se baja del conveyor y le da un arrancón. Se va, pasa por unos topes muy grandes que hay de cemento. Yo creo que es para las pruebas de amortiguador, de los amortiguadores. Le da una tremenda sangoloteada a la camioneta, pasa los topes y no se va. Se va a unas cabinas donde hacen ahí enseguida en la prueba de hermeticidad, unas cabinas especiales donde hay agua a presión, despleado de viento, etcétera, para asegurar que la camioneta no va a tener fugas hacia adentro, no va a permear el agua. Entonces, pues ese trabajo del operador, qué genial, ¿no? A mí me gustaría ese trabajo. ¿No están contratando? ¿Verdad? Apenas. Ese trabajo está genial, imagínate. Y obviamente hay varios operadores en las líneas, ¿verdad? Pero ese es su jale, darle los arrancones a las camionetas ahí. Quisiera uno de esos. Entonces, bueno, pues esas son, el producto es el que se va moviendo hacia procesos que están continuos, ¿no? Hay muchas ventajas, dentro de ellas
Se reduce el tiempo total, el throughput time que le llaman, o el tiempo de ciclo para que una camioneta sale aproximadamente como en 12 minutos. Cada 12 minutos de la línea está saliendo una camioneta, ¿te imaginas? Qué padre. Hay bajos niveles de inventario en procesos intermedios, que le llaman el WIP. En materiales hay baja inversión, se evitan costos de almacenamiento, por lo mismo que no hay muchos inventarios entre procesos. Hay baja manipulación de materiales. Se utiliza la mano de obra de manera muy efectiva porque normalmente hay mayores especializaciones. Facilidad de entrenar a la gente. ¿Por qué? Porque están en actividades ya muy específicas, ¿no? Hay, por ejemplo, en la ensambladora, hay quienes ensamblan arneses eléctricos. Yo nada más voy a ensamblar el arnés que va en el tablero principal, por ejemplo. O yo nada más voy a ensamblar las llantas. Entonces, pues tienes un adiestramiento, una rapidez muy, muy alta para ejecutar esa actividad que tú estás haciendo, ¿no? Que ponen las llantas, las ponen, pero así como se ven en las carreras de automóviles, ¿no? Súper rápido. Cuando uno, por ejemplo, no sé si les ha tocado a ustedes desensamblar en sus carros la tapa plástica que va por dentro porque falló la bocina o el vidrio no sube y no baja bien y lo vas a checar. Le quitas la tapa, batallas un chorro para quitarle la tapa, ¿sí o no? Y luego para ponerla, también. No, pues en la ensambladora las ponen y las quitan como si segundos. Pero pues son altas especializaciones. Ya son muy hábiles los operadores. Hay mayor disponibilidad de mano de obra, se controla muy fácilmente la producción y los obreros. Entonces son grandes ventajas de este tipo de distribución de planta por producto. Ahora, las líneas por producto pues pueden estar lineales, valga la redundancia, E1, E2, E3, ensamble 1, ensamble 2, ensamble 3, 4, 5. En L, si se fijan, entonces puede haber distribuciones. Aquí la cuestión es de que los procesos deben estar seguidos el uno del otro. En U, que esto es parecido a las puras celdas de manufactura, tienen cierta diferencia porque la celda, toda la planta es de celda, ¿no? Y en U puede haber ciertos procesos de ensamble nada más, tipo de proceso. En O, ¿se fijan? Entrada y salida como una O. En peine o dentada, puede haber una línea principal, pero puede haber líneas adyacentes que hacen subensambles. Esto también se considera tipo de distribución de planta por producto. ¿Okay? Y pues puede haber también en S, una S invertida, ¿no? Entonces, ya los arreglos de qué dependen, pues del producto, del proceso, de la instalación también. Imagínate que es un edificio que así como cuadrado, pues a fuerza tienes, o como una L, vaya, pues como ese que estoy poniendo allí, el contorno de la L. Si así está el edificio, pues así tienes que hacer la línea, ¿no? Porque está limitado por el espacio de... Entonces, a veces las limitaciones del edificio físicas te determinan la forma que vas a hacer, si es en O, en U, en L o en lineal. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, hay áreas de manufactura donde son maquinados. Este no es un flujo lineal, se fija, está como en pues hay una viborita. El producto entra a una parte al torno y luego del torno se va a la prensa. Y luego esa pieza de la prensa se va a pintura. Luego de la pintura pasa a otra prensa. Luego de la prensa pasa ya a empacarse y ya sale la pieza terminada. Entonces, el producto se va moviendo a través de los diferentes características. Este es otro ejemplo. Distribución en planta de la línea de producción del Phase Mod. Es un ejemplo de un producto que se utiliza en electricidad para corregir el factor de potencia. Entonces ahí vienen numerados los procesos, se fijan, del 1 al, ¿qué viene siendo? 1, 2, 3, 4, son como 21 procesos diferentes. Entra el material en la E, en la parte de abajo, acá lo estoy poniendo amarillo. Y luego ahí viene la secuencia. En el 1 se almacenan las bobinas. Luego en el 2 está el puesto de soldadura y así se va. En el 3, prueba eléctrica de las bobinas. En el 4 se montan las bobinas. Entonces va una secuencia consecutiva
hasta el punto en la esquina superior, ya cuando es la salida del producto. Entonces, el producto se va moviendo en procesos secuenciales. Por proceso, ¿ok? En este caso, los equipos están distribuidos a lo largo y ancho de la planta, pero por tipos de productos o por tipo de procesamiento que hacen los equipos. ¿Okay? Por ejemplo, allá en la foto del lado derecho, puede ver equipos de pintura, entonces está el proceso de pintura, está el proceso de lavado, está el proceso de ensamblado, el proceso de pintura. ¿Se fijan? Entonces, no hay líneas así de donde cada línea tenga cada uno de los procesos, sino son procesos separados, por eso se llama por procesos. Este tipo de distribución se escoge habitualmente cuando la producción se organiza por lotes. Ejemplo de esto sería la fabricación de muebles. Se hace un mueble, un lote, por ejemplo, de 5 muebles y primero van a corte y luego esos 5 muebles se van en una tarima y se van a lijado y luego se van a ensamblado y luego se van a pintura. Pues cada color de lo que se ve ahí en el layout del lado derecho es un proceso diferente. ¿Okay? Por eso se llama por proceso. Entonces dice, la reparación de vehículos, la fabricación de hilados o talleres de mantenimiento son algunos ejemplos. En esta distribución, las operaciones de un mismo proceso o tipo de proceso están agrupadas en una misma área junto con los operarios que las desempeñan. Este tipo de distribución son muy comunes. Hay fábricas que esta distribución es la necesaria, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues se basa en que las máquinas deben ser capaces de ejecutar una gran variedad de operaciones productivas sobre una variedad de partes. O sea, hay variedad en todos lados, ¿no? Los departamentos están compuestos de máquinas con capacidades similares que realizan funciones similares, o sea, están agrupadas por similaridades, vaya la redundancia. Ventajas, pues hay muy buena utilización de las máquinas, hay flexibilidad para cambios en los productos. Por ejemplo, en una mueblería, pues pueden estar haciendo productos diversos y van viajando de un departamento a otro. Ya el que recibe, por ejemplo, en pintura, recibes el comedor tipo A, el tipo B y luego la sala, ya sabe cómo pintarlos. Entonces, es muy adecuada para ese tipo de procesos. Hay altos incentivos para los obreros para elevar su rendimiento. ¿Por qué? Porque el de pintura es el especialista de pintura, el de ensambles es la chucha cuerera de los ensambles y así sucesivamente, ¿no? Existe acumulación local de experiencia en el proceso. Es más fácil mantener la continuidad de la producción en caso de que haya máquinas o equipos averiados. Imagínate si fuera producción en línea y la estación de pintura se descompuso, pues se para toda la línea, ¿no? Sin embargo, acá se descompone una máquina de pintar y todo sigue jalando porque las demás máquinas dan el abasto. Entonces, esa es una de las ventajas de la distribución de planta por proceso. Y los tiempos muertos se minimizan. Y bueno, también en caso de que faltan obreros, también se amortigua esa. Aquí viene un ejemplo de distribuciones por proceso. Una de las desventajas de las distribuciones por proceso, ahí no se mencionó en el slide anterior, pero es que las transportaciones de la gente y de los materiales, si hacemos un diagrama de tipo espagueti que vimos de métodos, se ve que los flujos de transportación se cruzan mucho. Esa es una de las ventajas de las distribuciones por proceso. ¿Sí? Y por último, células de fabricación, las famosas células que normalmente son en U. ¿Por qué en U? Porque si fuera lineal, muchachos, ahí se desaprovecha la multihabilidad de los operadores. Un operador que puede trabajar con 2 o 3 estaciones al mismo tiempo, la disposición en U hace que esas celdas, esas semiprocesos estén muy cerca el uno del otro. Incluso puedo estar así de frente trabajando la estación 1 y nada más me doy vuelta y ya estoy en la estación 2. Entonces es muy fácil para ejecutar ese tipo de operaciones o de usar operadores multihábiles en las células de trabajo. Dice, las disposiciones por proceso destacan por su flexibilidad y las distribuciones por producto por su elevada eficiencia. O sea, son los dos anteriores que acabamos de ver.
Pero con la formación de células de trabajo se pretende combinar ambas características de tanto de proceso como producto, obteniendo una distribución flexible y eficiente. Este sistema propone la creación de unidades productivas capaces de funcionar con cierta independencia denominadas células de fabricación flexible. Dichas células son agrupaciones de máquinas y trabajadores que realizan una sucesión de operaciones sobre un determinado producto o grupo de productos. Y las salidas de las células pueden ser productos finales o componentes semi-ensambles, ¿no?, que puedan integrarse en el producto final. En este último caso, las células pueden disponerse junto a la línea principal de ensamble, con la que decíamos de tipo peine, ¿verdad?, donde va una línea principal y luego se van integrando subensambles. Pero esos subensambles serían de células como esta que se ve en la tipo U. Dice, la distribución interna de las células de fabricación puede realizarse a su vez por proceso. O sea, por ejemplo, en esa foto, pues el proceso de la máquina verde a lo mejor hace un pulido, y luego la máquina blanca hace un torneado, y luego la máquina roja hace un referentado, los manufacturas que hay en los metales, ¿no? La máquina que siga hace no sé, una soldadura, y la última hace un corte, ahí veo como una sierra, ¿no? Entonces, esa es una característica de las células de trabajo. ¿Qué características además tienen? Consiste en una combinación entre la distribución orientada por proceso y la de producto. Son las que ya veíamos hace un momento, ¿no? Otra es un taller organizado en diversas subtalleres, cada uno de los cuales puede funcionar con cierta independencia. Si se para, por ejemplo, en una fábrica, una celda, porque faltaron 2 operarios, pues nada más se para esa celda, ¿no? Entonces, si la celda era de 4 operarios, pues esos otros 2 se pueden mandar a otra y sin problema. ¿Qué ventajas tiene? Pues esta distribución reduce el tiempo de puesta en marcha, el famoso setup. ¿Okay? Se disminuye el tiempo de traslado de materiales porque son traslados cortos, son tramos cortos, en celditas. Hay inventarios de trabajo en proceso pequeños, los famosos working process, los WIP, y el tiempo de producción es relativamente rápido. El producto recorre esta distancia de manera muy rápida. Ejemplos, ahí vienen algunos, ¿no? De distribución celular. Ahí, por ejemplo, vienen, bueno, estos están ahí, el primero, el de arriba viene, no me gusta porque tiene muchos cruces, porque de tornos va a fresadoras y las fresadoras a taladros. Ese más parece como de más que en celda. Y al de abajo sí parece más de celda, ¿no? Una celdita en L, una celda lineal principal, acá abajo hay otro subensamble lineal, y hasta que viene el área de la típica es la celda en U. Ya para finalizar, jóvenes, este es un cuadro resumen de los diferentes tipos de distribución de planta. Hay que acordarnos que son 4: por producto, por proceso, por posición fija. Aquí no dice porque este es el de celda, ¿no? El tercero. Oye, va a quedar así sin... Este es el de células o celdas. Entonces, esta tabla lo que nos quiere decir es de que cada una de las distribuciones tiene ciertas características, y al ver la tabla, aquí nos podemos dar cuenta cuál nos conviene dado un momento. Células. Por ejemplo, el tiempo de producción normalmente en las de proceso es donde conviene cuando los tiempos de producción son altos, conviene tener una distribución por proceso. ¿Ok? Cuando el trabajo en proceso es alto, también se recomienda ese tipo de distribución de planta. Pero si requieres si el nivel de habilidad de la gente que tienes va a variar mucho, entonces se recomienda por posición fija o por producto, pero diferente, ¿no? Si se fijan, la palabra alto aparece mucho en el tipo de distribución por proceso. Se utiliza mucho
en las variables estas que vienen en la primera columna, cuando requerimiento es alto, cuando se requiere alta flexibilidad del producto, cuando hay una alta demanda, cuando la utilización de la maquinaria es medio baja. Entonces, ya depende de que en el siguiente slide vienen algunas recomendaciones ya más específicas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo como ingeniero industrial para elegir una mejor alternativa? Bueno, pues va a depender del producto, va a depender hasta del entorno, de qué tan grande es el producto. Puede usarse un layout combinado como celdas de fabricación o el de proceso, ¿no? Entonces, va a depender mucho del volumen que se demande y de la variedad de productos. Ya como recomendación final, fíjense, un proceso continuo o la distribución que se llama por proceso, se recomienda, dice, bueno, cuando se fabrican los mismos artículos sin montaje, ejemplos, el papel, el cemento, el tejido, el laminado, etcétera, se recomienda una distribución por producto. ¿Okay? Cuando son procesos de fabricación en serie, que siempre los mismos artículos van sobre el montaje, por ejemplo, los automóviles, electrodomésticos, fabricación de electrodomésticos, celulares, etcétera, se recomienda una distribución de planta o por producto, celdas. Y ya cuando son procesos intermitentes, que son pocas unidades iguales, que son grandes construcciones hasta edificios completos, pues se recomienda el de posición. Son así como recomendaciones globales para, eh, para determinar. Bueno, aquí hay dos recomendaciones. Por proceso es cuando no hay desplazamiento, por posición fija cuando están al revés. Por posición fija es cuando no hay desplazamiento. Voy a poner aquí una flecha cruzada. Y bueno, prácticamente aquí termina. Este slide va a ser una continuación, pero hasta la próxima clase, lo que son los factores que influyen en la distribución, ya que conlleva con movimiento de materiales, maquinaria, trabajadores. Esta más es una entradita para lo que viene de la próxima. La actividad aquí le puse cuestionario, pero no va a ser un cuestionario. La actividad de esta materia, la actividad 2, ya debe estar ahorita en claro. Déjenme nada más. Es una investigación, no es cuestionario. Lo voy a abrir. Aparece, no, ya está publicado en claro, de hecho. Es investigar en qué consiste. Hay una técnica específica para construir una distribución de planta y se llama SLP. En inglés significa Systematic Layout Planning. Esta investigación trata de en qué consiste ese método SLP para determinar una distribución de planta. Hay mucha bibliografía o información en internet de esto. Traten de sumarizarlo porque sí está muy amplio. ¿Okay? Entonces, nada más, ¿en qué consiste y cuáles son los pasos? A grosso modo, del método SLP para la distribución de planta. SLP, le repito, significa Systematic Layout Planning. Esa es la actividad 2. ¿Okay? Aquí no es el cuestionario de aprendizaje, es el trabajo de investigación. Preguntas, jóvenes, del trabajo, de la clase de hoy en general. Igual es para entregar el próximo hasta el viernes. ¿Sí? Okay. Y pues bueno, jóvenes, si no hay dudas acerca de la clase de hoy, comentarios, pues damos por terminada la sesión de hoy. Prácticamente, déjenme, esta materia también necesito la evidencia. Tomando la... Tengo a Rodrigo, Alexandra, Cecilia, Cristian, Jesús Alexis y Jorge. Creo que hay un artista que se llama así, ¿no, Jorge? No me equivoco. Es el que no conozco. No. No.
Ahí los estoy viendo ya. Y bueno, jóvenes, pues cuídense mucho porque esta pandemia sigue. No hagan confianza porque está canijo. Sigue habiendo muchos enfermos. Lo bueno es que hay promesas ahí que ya viene la vacuna. Esperemos que así sea. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Ahí les encargo el cuestionario y el trabajo de investigación. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Luego. Hasta luego.